Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial, a la presentación del libro Audiencia Inicial, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, autoría del doctor Eric Daniel Hernández Rauda. Como primer acto me permito dar la bienvenida a los integrantes del Presidium. Bueno, pues en primer lugar al autor y homenajeado de esta tarde, doctor Hernández Rauda. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también el doctor Jorge Martínez Arreguín, juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Bienvenido. El doctor Ricardo Casarín Barrientos, catedrático especialista en el sistema acusatorio. También nos acompaña el licenciado Ángel Velázquez Juárez, director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Licenciado Velázquez fungirá como moderador de este evento, y antes de dejarlo en uso de la voz, me permito hacer una breve lectura de su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho, cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal y estudios de doctorado en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Se ha desempeñado como subdirector de la Dirección General de Habitación Popular del Gobierno del Distrito Federal, también como jefe de Departamento de Control de Adquisiciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, jefe de Departamento de Amparos del Estado de Guerrero, subdirector del Centro de Readaptación Social Femenil del Distrito Federal, entre otros cargos. Como les comentaba, actualmente funge como director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Licenciado, queda en uso de la voz. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor estar en esta mesa y desde luego ver realmente un público tan importante, tan interesados en el nuevo sistema penal acusatorio. Y desde luego hoy tener la presentación de una gran obra de parte, ¿verdad?, del procedimiento del nuevo sistema penal acusatorio. Y para ello vamos a tener desde luego como primer comentarista a el doctor Ricardo Casarín Barrientos, que algunos aspectos de su vida curricular no podemos mencionar todos porque de verdad es simplemente muy abundante, pero comentaremos algunos de ellos. Tiene estudios de licenciatura en Derecho y cuenta con la maestría en Ciencias Penales en la Universidad del Valle de México. También tiene la maestría en Derecho Procesal Penal, con doctorado en Derecho Penal y postdoctorado en Política Criminal en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha realizado diversos cursos en técnicas y estrategias de litigación en juicios orales en Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia. Cursó diplomados en Derecho Penal, Procesal Penal también y extradición, Medicina Forense, Criminología, Criminalística, Práctica del Juicio de Amparo, también Violencia Intrafamiliar, entre otros. Es docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y catedrático del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Actualmente labora como coordinador jurídico penal en Grupo Autofin México y desde luego es autor del prólogo del libro Audiencia Inicial que hoy nos ocupa. Le damos el uso de la voz al doctor Ricardo Casarín Barrientos. Muchas gracias. Para mí es un enorme placer encontrarme en este lugar abordando una obra intitulada Audiencia Inicial, en virtud de que sabemos que estamos frente a una mutabilidad de un enjuiciamiento de carácter penal, lo cual obviamente conlleva que todo cambio
lleve aparejado un compromiso para todos los operadores y consumidores de la abogacía, específicamente en el ámbito del derecho penal. Y bueno, pues para mí fue un gusto enorme cuando me dio el honor mi buen amigo Eric al darme la noticia de que ya había realizado su segunda obra. Esta es la segunda parte de, sin duda, de una secuencia. Cuando yo a Eric lo albergué hace 4 o 5 años en un aula, inmediatamente determiné sus características y sus potenciales en el estudio, esa inquietud, esas ganas de ser un investigador. Creo que hoy empieza a madurar, hoy encuentra en estos libros un lugar en donde puede tener esa sed de saciarla para efecto de poder plasmar sus brillantes ideas. Es un caminar que va a continuar. Ustedes apreciarán esta obra que les dejará una gran experiencia en virtud de todo lo que contiene. Pero lo más importante aquí es que el autor de este libro no solamente tiene la inquietud de cada día aprender más, sino además tiene un fenómeno empático en el procedimiento penal acusatorio, porque él ya lo trae litigando desde hace 4 años o 5 años, donde en el Estado de México se empiezan a establecer, aproximadamente en el 2009, empieza él a ejercer esta actividad y esta profesión, y empieza a conocer. Entonces tenemos un libro que sin duda nos va a plasmar algo importante, en virtud de que parte de su experiencia la empieza a introducir en esta materia. Pero lo más estructural de esto es que empieza a abordar ya el Código Nacional. Cuando en el 2008 nos establecieron por parte de la Constitución enfrentar ya un nuevo sistema, una nueva regla de procesal penal que se le denomina acusatorio y adversarial por el mismo pacto federal. Durante esos 4 años, hasta el 2014, que en el Diario Oficial de la Federación se publica conforme a las reformas del artículo 73 de nuestro pacto federal, donde se encausa que ya se unifiquen, que haya una universidad de aplicación de las normas procesales que dirijan directamente la forma en que se va a determinar si existe o no un delito, respetando cada competencia de los estados en relación a su soberanía para efectos locales, sin duda, pero para efectos del procedimiento se van a regir ya por un código nacional. Cuando normalmente nosotros estamos en un aula, tratamos de enfocar a que existan nuevos investigadores, porque el país ya requiere de gente nueva, de nuevos investigadores. Y bueno, entre ellos, pues el autor al que me refiero con antelación y por lo cual estamos el día de hoy. Y además compartiendo también este lugar con grandes personas, las cuales yo aprecio mucho, y para mí también es un honor estar con un gran amigo muy cercano, además de que siempre he distinguido sus cualidades como una persona con un intelecto demasiado fuerte. No soy yo el único, lo podrán ustedes apreciar en el Tribunal Superior. Me refiero a mi amigo el doctor Jorge Martínez Arreguín, lo cual, como siempre, es un placer estar, sabes, contigo. Y bueno, también otro gran amigo que también a través de los años se ha fortalecido una amistad, y lo cual hemos aprendido y disfrutado momentos muy, muy bonitos. Es sin duda también mi buen Ángel. Ángel, también es un placer estar contigo, disfrutando esta mesa, y bueno, también estar aquí presente y ver caras, muchas caras conocidas, lo cual me enorgullece ver que ustedes se encuentran presentes como una forma de empezar a tener esa inquietud de conocer un poquito o mucho de lo cual ahora nos estamos empezando a enfrentar, y lo cual verdaderamente es un reto enorme, porque el Código Nacional de Procedimientos ya existe, pero también necesitamos a alguien o algún intérprete que también, por el lado de la cuestión del estudio del derecho, los llamados científicos o juristas, también nos aporten cosas interesantes en los libros.
Y este libro, cuando yo lo empecé a leer, me introduce tanto en la lectura, porque observo a un autor que tiene una experiencia y que esa experiencia le empieza a encauzar en este libro. No es un autor que nace meramente de lo dogmático, sino también combina lo pragmático, y que ya empezamos a tener autores que empiezan a escribir sobre este nuevo sistema de enjuiciamiento, donde ya hay aportaciones y críticas, donde por primera vez me da el gusto de ver que empiezan a ser un autor que no solamente tiene esa inquietud que he referido, sino además tiene esa capacidad para tocar de manera sutil, precisa y específica la interpretación de las normas procesales que se enmarcan en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Hemos mutado, los abogados, los proveedores, los consumidores de este sistema, pues ahora tenemos el reto desde el punto de vista no solamente dogmático, pragmático, sino además la versatilidad que ahora nos vamos a referir como abogados actuantes en este nuevo sistema, tomando en cuenta desde aquel que dirige este código en su aplicación, que es el juez, en su dualidad tanto de control, de conocimiento, de constitucionalidad, o bien el juez de juicio oral, pasando por todas las partes. Aquí en el Código Nacional vamos a encontrar cosas nuevas que no habíamos descubierto cuando empezamos a iniciar en los estados la aplicación de este sistema de tinte acusatorio adversarial. Me refiero a como lo establece la propia Constitución, que no es más que reglas procesales que se están empezando a implementar y que vienen de otras partes del mundo. En este caso, me llama mucho la atención que observamos, y que lo toca también mi buen amigo Eric, una figura interesante que se llama el asesor jurídico, que lo plasma en su artículo 60, en su página 66 de esta obra extensa y docta. Nos conduce a conocer un poco ahora el asesor jurídico, nuevas cosas que en estas reglas no solamente vamos a manejar etapas nuevas, sino también figuras nuevas, como me he referido en la cuestión del asesor jurídico. Sabemos que durante muchos años quien ejercía el monopolio y la dirección de la acción penal siempre lo fue el Ministerio Público. Aquí el problema es que ante una deficiencia técnica por parte del Ministerio Público, difícilmente el juez puede suplir las deficiencias técnicas, porque estaría invadiendo las esferas de la representación social. Ahora con una figura del asesor jurídico que inclusive es de carácter ya obligatoria, donde ya el artículo 108, 109 y 110 de la materia procesal a la que me he estado refiriendo reiteradamente en esta presentación del libro, adquiere una obligación más allá que una simple coadyuvancia. La coadyuvancia del sistema tradicional estaba sujeta al capricho del Ministerio Público de saber si se podía o no intervenir. La víctima, yo creo que también tiene una igualdad de derechos, y tiene también el derecho de que no solamente se le pueda asesorar orientándose en su asunto, sino además alguien que lo represente, para que pueda también participar en todas las etapas procesales. Y obviamente en esa contradicción horizontal y en esa participación no solamente se vuelve una parte, sino que además también puede en su momento componer esas deficiencias en las cuales el Ministerio Público no aludió en el momento en que argumentó para cualquiera de las etapas en que interviene. Ahora el asesor jurídico inclusive se crea un órgano de defensoría específicamente para, en el caso de que no pueda o no quiera hacerlo, es obligatorio porque se convierte en una parte. Constitucionalmente es obligatoria ya la existencia de un asesor jurídico, mismo que esto ya se vio cristalizado y que emanó directamente de la propia norma constitucional en su artículo 20, en su apartado C, en su fracción primera, al hablar que puede recibir asesoría jurídica. Nosotros sabemos que cuando se emitió una ley general para prevenir en materia de secuestro,
en su artículo 9 transitorio, ya establecía la existencia obligatoria de un asesor jurídico que representara a la víctima, pero ese asesor jurídico nada más se veía cristalizado de manera individual cuando era un delito de secuestro. Posteriormente, ya con la introducción del Código del Estado de México, tocando el del Estado de México sobre todo, vemos una figura en el artículo 312 en el Código Adjetivo del Estado de México procesal del sistema acusatorio. Vemos un asesor, vemos un coadyuvante que se le llama acusador coadyuvante. Pero si precisamos la interpretación de la norma jurídica, nos vamos a dar cuenta que el 312 limita la figura de nueva cuenta, estableciendo que debe ser la víctima o el ofendido, en el cual sí se le hace considerada como parte, pero no habla de un licenciado en Derecho, habla de una coadyuvancia por parte de una víctima. Está completamente en un estado de defensión porque no conoce el derecho. Ahora, afortunadamente, contamos con esa figura que no solamente abre las puertas para también tener inclusive trabajo los abogados postulantes, porque normalmente la silla en la que se sentaban era en su carácter de defensor. Ahora también van a ser ofensivos, porque van a estar del lado de la víctima, también tratando de encauzar que efectivamente en cualquier etapa procesal, llámese en una imputación, llámese inclusive participativo en la aplicación de medidas cautelares, en la vinculación al proceso, en la presentación de un alegato de apertura, un alegato de clausura, etcétera. En todas las etapas vamos a tener ese asesor jurídico, lo cual lo vamos a ver plasmado también en esta obra, donde ya el autor, de nueva cuenta reitero, empieza a tocar con su punto de vista y su criterio, amén de que se basa en algunos libros y en el propio Código Nacional, no deja de tocar también con su punto de vista muchas cosas importantes en este nuevo sistema procesal. Por lo tanto, yo de nueva cuenta, para finalizar esta presentación que me corresponde a mí intervenir, de nueva cuenta le comento a Eric y lo hago público, se lo he dicho muchas veces, no es el honor de su amistad única y exclusivamente, sino visualizo con realidad que es una persona que tiene muchas ideas y que tiene la llamada madera para poder explotar. Lo he invitado porque nosotros como catedráticos tratamos de que en las aulas veamos crecer aquella persona que el país ya necesita. Necesitamos nuevos escritores, gente que no solamente recaude, sino que también aporte. También tenemos que ver hacia el pasado de aquellos juristas eméritos que desafortunadamente muchos por su edad ya se han tenido que retirar o empiezan a fallecer. Ellos vivieron una época del derecho, pero el derecho muta, el derecho descansa bajo el principio de mutabilidad. El derecho no puede envejecer porque no evoluciona en base a la evolución de la sociedad. Recordemos que en el tiempo de aquellos juristas teníamos un sistema tradicional, no teníamos este nuevo sistema, por lo tanto urge la demanda de nuevos juristas que nos empiecen a dar nuevos aspectos desde un enfoque, desde un intérprete doctrinal o un jurista o científico del derecho. Eric, yo te culmino que esto es el inicio de un gran camino que tienes, te lo hemos platicado. Probablemente a lo mejor día con día tendrás que introducirte en el sistema jurídico mexicano penal, probablemente abarcarás derecho sustantivo el día de mañana. Tu camino es arduo y te he invitado a que partas también a Europa, que también tenga la influencia de las escuelas europeas, porque es importante la influencia de escuelas internacionales para que le puedan dar la filosofía del derecho, y la filosofía del derecho te va a dar la pluma que tiene la tinta mágica de las ideas, de la sabiduría, para que puedas plasmar y aterrizar toda la lluvia de ideas que tienes, porque tienes una alcancía de muchos artículos y de muchas cosas, y vienen muchas cosas por venir. Muchas gracias, yo agradezco el que hayan venido, agradezco a los amigos cercanos, a mis alumnos, a mucha gente que me da gusto verlos por estos lugares. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.
Le damos las gracias al doctor Ricardo Casarín por sus comentarios tan valiosos. Nos hace un enfoque muy importante. Realmente la obra del doctor Eric Daniel Hernández Rauda de verdad que se va a convertir en este momento histórico en el que México está pasando de un sistema tradicional a un nuevo sistema acusatorio oral adversarial. Realmente es gran preocupación del doctor Eric Daniel de haber creado una obra con la experiencia en forma profunda que seguramente va a servirnos a todos los que estamos presentes y los que van a conocer esta obra, que va a ser de consulta constante, porque aborda cada uno de los temas, nos va llevando de la mano para que dentro del procedimiento de la audiencia inicial vayamos realmente teniendo un desarrollo excelente, de excelencia. Eso es realmente lo que concluye nuestro querido doctor Ricardo Casarín. Le damos las gracias. Y continuamos con nuestro segundo comentarista, que es el doctor Jorge Martínez Arreguín. Vamos a leer también, vamos a dar a conocer algunos cuantos, parte de su historial curricular. No podemos comentar todo, pero sí algunos detalles muy importantes. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Tepeyac, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Ciencias Penales, con especialidad en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derecho Procesal Penal y doctorado, ambos por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene las especialidades en Juicios Orales y en Administración de Justicia en materia penal por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ha asistido al taller binacional sobre sistema penal acusatorio en Colombia y su influencia en México, en Bogotá, Colombia. Es profesor del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Centro de Estudios Superiores. Dictaminador también, profesionista en área de secuestros en la unidad especializada en delincuencia organizada en la PGR, y también tiene un largo camino y gran apoyo en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Él fue actuario, secretario de acuerdos, proyectista, juez 40º penal en el reclusorio norte, aproximadamente 8 años, y actualmente es uno de los primeros jueces del sistema procesal acusatorio en el Distrito Federal, a quien le damos el uso de la palabra. Muchas gracias. Al escuchar ese corto pasado de haber disfrutado ser juez del sistema escrito, de lo que ahora llamamos el sistema tradicional, recordé que teníamos la oportunidad de tener ciertos espacios sin la necesidad de cumplir con lo que ahora es el principio de inmediación de las audiencias. Y tan teníamos esos espacios que, debo confesar, una de mis formas de cumplir con la noticia del día era un programa que muchos de ustedes han escuchado, de 1 a 3 en el 88.1. Y casualmente, ante la tan lamentable noticia del día de hoy, recordé que al ya no estar como titular en ese programa noticiero Jacobo Zabludowski, pues ahora coincidió que la audiencia de este día la tuve de 1 a 3. Efectivamente, la mutabilidad a la que se refería el doctor Ricardo está en función precisamente de los ciclos. Y ahora es tiempo nuevo
y ahora es el ciclo del sistema acusatorio penal. Agradezco profundamente la invitación que me haces, Eric. La verdad es para mí un honor que en este momento, en la presentación del libro Audiencia Inicial a cargo del doctor Eric Daniel Hernández Rauda, me permitan dirigirle algunas reflexiones respecto a este sistema acusatorio. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades, porque como lo expondré en unos momentos, el libro de Audiencia Inicial de Eric es un libro referente para el análisis, estudio del sistema acusatorio penal. De verdad, un libro completo, un libro de análisis de contenido estrictamente sobre los puntos y las cuestiones prácticas que poco a poco ustedes ya han visto y seguirán viendo a mayor profundidad. Nuevamente, muchas felicidades, Eric. Un gusto compartir también con el licenciado Ángel Velázquez Juárez, que aparte de ser un compañero en el Tribunal Superior de Justicia, él como director jurídico, pues un gran amigo con quien siempre me da mucho gusto compartir estos foros. Y por supuesto de Ricardo, a quien efectivamente hay una estima, un cariño recíproco, no solamente con nuestros amigos mencionados, Eric y Ángel, sino también con Ricardo, y que también me da mucho gusto compartir este foro. Refiriéndome a esos ciclos, hoy día el sistema acusatorio nos sienta en muchísimas obligaciones. Hoy día este primer libro, en cuya edición pues apenas es el comienzo de diversas que tendremos, estoy muy seguro, y que solamente concentra una de las etapas del procedimiento ordinario de acuerdo a la reforma de 2008. Sabemos que la audiencia inicial es la primera etapa, porque la audiencia intermedia y la audiencia propiamente de juicio son fases o etapas del procedimiento ordinario que todavía dejarán pendientes por analizar, pero que por el momento solo nos podemos ocupar en congruencia del contenido de este libro, y que desde este momento ya lo visualizo solo como el primer tomo del procedimiento ordinario penal, es precisamente el contenido de la audiencia inicial. En estas consideraciones, ya lo refería el doctor Ricardo, que la figura del asesor jurídico cobra relevancia no solamente desde el principio del derecho de igualdad entre las partes, ya que por mucho tiempo pues el defensor era el que de alguna manera llevaba en contradicción la dirección de la defensa, y digo con base en principio de contradicción porque era hacia el agente del Ministerio Público a quien se pretendía refutar sobre su pretensión de la acción penal. Pero hoy día el asesor jurídico viene a ser, como muy acertadamente lo refiere efectivamente Eric en su libro, una figura que pasa de ser necesaria a indispensable. Y tan indispensable que si en el momento en que el juzgador apertura la audiencia y procede a individualizar a las partes, pues pensemos que si no está presente la víctima o ofendido, pero sí el asesor jurídico, no necesita requerirse a la víctima o ofendido para que sea designado el asesor jurídico. ¿A qué me refiero? A que tal pareciera que la premisa por la cual intervendrá el asesor jurídico será por decisión exclusiva de la víctima. No, al final del día, la misma Ley General de Víctimas establece en su artículo 14 la oportunidad de representación aun cuando no esté presente en la audiencia la víctima o el ofendido. Y que por supuesto, si bien la dirección de la audiencia la llevará el Ministerio Público, el asesor jurídico tendrá la responsabilidad de puntualizar
o de corregir e incluso de peticionar algunas cuestiones que el Ministerio Público no lo haya realizado. Y adelantándome un poquito, tuviéramos el ejemplo de las medidas cautelares, porque si el agente del Ministerio Público, en términos del artículo 155 del Código Nacional, peticionara una o dos medidas cautelares, pero estas no fueran suficientes efectivamente para la protección de la víctima, pues en ese momento el asesor jurídico o la propia víctima podría solicitar al juez que no solamente las 2 o 3 medidas peticionadas por el Ministerio Público se impongan, sino además solicitar aquella que sea acorde a las necesidades de protección de la víctima. Desafortunadamente, hoy día, los delitos que en un mayor grado están incidiendo son aquellos correspondientes a los de violencia familiar, y en estos indiscutiblemente se requiere una medida de protección que por lo menos garantice esa seguridad y que puede ir desde el abandono del domicilio del agresor hasta aquella prohibición de acercarse a la víctima o de acercarse al lugar donde habita. Con independencia de las características que convergen en las medidas de protección, que por su temporalidad, urgencia, deben aplicarse prácticamente de facto a la solicitud, ello de alguna manera demuestra que la intervención del asesor jurídico va más allá de simples sugerencias o de correcciones al Ministerio Público, sino a la oportunidad de verdaderas peticiones que son en pro de la seguridad de la víctima o el ofendido. De igual modo, al participar de esa audiencia inicial, nos encontramos con otra fase que es el control de la detención. El control de la detención que acontece principalmente en aquella judicialización en el que la persona es detenida por alguna causa flagrante o por caso urgente y es puesta a disposición del juzgador, tiene precisamente el resolutor la obligación de calificar o no de legal la detención. Y aquí hay aspectos, digamos, prácticos que son muy importantes y que sobre todo el Ministerio Público debe considerar, porque si al calificar la legalidad o ilegalidad de la detención, el juzgador debe considerar el momento en que aconteció un hecho con apariencia de delito y que esto, como causa probable, da lugar a la posibilidad de detención de una persona, entonces saber que la detención forma parte de un hecho circunstanciado inherente al momento posterior del hecho delictual. Es decir, que el Ministerio Público tenga muy en cuenta el por qué o las razones por qué acontecieron la detención, porque se suscitó un hecho con apariencia de delito. Los momentos que transcurrieron, o el tiempo que transcurrió del momento en que aconteció ese hecho al momento de la detención. El registro que ahora, conforme al Código Nacional, tiene que hacer la policía para establecer que la persona se detuvo en tal hora y en tal minuto, y en ese momento tener el sumo cuidado de computar adecuadamente o de considerar razonablemente que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público en un tiempo prudente. Pero que además el agente del Ministerio Público realizó obviamente el registro también de esa puesta a disposición y que además respetó el plazo de las 48 horas para, en su caso, ejercer acción penal o decretar la libertad. Y por supuesto que en los casos de querella se haya cumplido con este requisito de procedibilidad para que de esa forma esté en posibilidad el juzgador de calificar la detención. Pues esto obliga a que el agente del Ministerio Público proporcione los datos correspondientes, los datos de investigación correspondientes para justificar ante el juzgador que efectivamente se cumplieron a cabalidad las obligaciones constitucionales
y del Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso las obligaciones convencionales a los que ahora todas las autoridades estamos obligados en términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el poder exponer adecuadamente los datos de prueba, que no va a ser otra cosa que una referencia del contenido de los registros de investigación y no la lectura de todas y cada una de las constancias de la carpeta de investigación, va a ser la clave para que con toda claridad el agente del Ministerio Público justifique la razonabilidad de la detención. Problemas también se suscitan en la imputación cuando, lejos de pretender ejercer una intervención adecuada, el asesor jurídico y lamentablemente también la defensa, al hacer la imputación, que no es otra cosa la comunicación de la investigación del hecho por parte del Ministerio Público dirigida al imputado, bueno, el asesor y la defensa les da por responder, a argumentar, por contestar esa imputación. Situación que no debe ser porque, repito, es solamente una comunicación que hace el Ministerio Público de los hechos por los cuales se investiga al imputado. También en la declaración que en ese momento ya tiene oportunidad de realizar el imputado para responder al cargo, se han presentado situaciones como una que recuerdo donde el defensor, una vez que escucha la imputación y se le da el uso de la palabra, manifiesta: en este momento mi representado se declara culpable del hecho. Situación que podría en determinado momento pues causar risa, pero que lamentablemente para el imputado es muy preocupante, ¿verdad? Y sí debo aclarar que en esa ocasión inmediatamente es una manifestación que obviamente no se tiene por considerada ni se le otorga valor alguno, porque ni siquiera estaba la oportunidad de asesoramiento, es decir, no se le había indicado todavía al imputado que se asesorara previamente con el defensor para que decidiera si hacía uso del derecho de declarar o del derecho de guardar silencio. Entonces, situaciones como esas nos llevan a situaciones que nos permite reflexionar que si bien estamos apenas a casi 6 meses de la implementación del nuevo sistema acusatorio en la Ciudad de México, que ha sido estrictamente para delitos menores, si así se puede llamar, los delitos de querella, culposos y los actos de investigación relacionados con ello, y digo si así se puede llamar porque tal parece que hay delitos menores que no lo son tanto. Y si recordamos, la Ciudad de México se estrenó en el nuevo sistema acusatorio pues con una muy lamentable explosión de una pipa de gas. Entonces, lo que pareciera que el legislador previó como una implementación de los delitos que no causarían mayor impacto ni tendrían mayor problema, pues en realidad no fue así. Incluso la primera audiencia fue con motivo del atropellamiento a diversos ciclistas un día domingo, en donde el conductor en estado de ebriedad lamentablemente ocasionó la pérdida de la vida de uno de ellos. Entonces, lo que pareciéramos tener como ordinario siempre será relativo, y aún vemos en los delitos de querella perseguibles a petición de parte y los delitos culposos, indudablemente siempre se pueden presentar situaciones que van más allá de lo que pudiéramos pensar que tiene intrascendencia. Y esto lo comento porque en algún momento el propio Eric me comentó: oye, es que qué asuntos están llegando, porque presenció una audiencia donde tuve que resolver el robo de 2 paquetes de queso, uno de la marca Caperucita, que fue lo que le dio mucha risa, y otro de Volcanes, además de jamón y una bolsa de ajos. Pero bueno, efectivamente es al final del día un hecho
que la ley señala como delito, y no por ser esos artículos, pues tenemos nosotros la permisibilidad de tomar ni siquiera un dulce del puesto más modesto de donde lo venden. Entonces, en esos temas, también en la vinculación a proceso, pues vale nada más la oportunidad de decir que hay un plazo en donde puede el imputado solicitar se resuelva su situación jurídica, que ustedes saben puede ir de 72 horas a 144 en términos del artículo 19 constitucional, o bien ahora en términos del Código Nacional poder resolverse la situación jurídica en el mismo momento de la audiencia. Sin embargo, cuando se solicita la duplicidad del plazo o se solicita se resuelva en 72 horas, el punto interesante es determinar si va a ofrecer prueba, si ofrece la prueba y si se desahoga este medio de convicción. Entonces lo curioso es que estaríamos construyendo y teniendo una prueba que va a conocer y valorar el órgano o el juez de control y no el juez propiamente de juicio, lo que es, me parece, uno de los desaciertos de la reforma al sistema de justicia penal, porque en realidad solamente, tengo entendido, somos 2 países en Latinoamérica que tienen esta fase del plazo constitucional para efecto de resolver la situación jurídica y decretar una vinculación a proceso, ya que en realidad la vinculación a proceso no es en automático, como en el sistema escrito con la formal prisión, la privación de la libertad de la persona. Para eso subsiste una fase que es la fase de discusión de medidas cautelares, en donde básicamente debe considerarse la necesidad de cautela al peticionar una medida cautelar, la razonabilidad para establecer la proporcionalidad de la medida cautelar a imponer y, por supuesto, su idoneidad. Si estas circunstancias no son justificadas debidamente por el agente del Ministerio Público, bueno, aún con la omisión o la falta de argumentación o contradicción de la defensa, pues podría tenerse por no suficiente la justificación y por tanto no imponer ninguna medida cautelar. Y finalmente el plazo de cierre de investigación, que permite establecer que aún vinculado el proceso también obedece a una diferencia con el sistema escrito, en donde se sigue investigando a la persona porque es una fase de investigación complementaria, y hasta en tanto no finalizca este plazo de cierre de investigación podemos esperar la acusación propiamente del agente del Ministerio Público o, en su caso, el sobreseimiento o la suspensión del proceso. Entonces, obviamente hay un giro prácticamente de 360 grados en esta dinámica del sistema acusatorio, cuya oralidad es únicamente una metodología en su implementación, porque no es ni siquiera un principio, solo una característica, pero que las fases van marcando claras diferencias con el sistema escrito. Y por último, nada más referir que una de las situaciones también de falla práctica es que en el caso de la justificación de vinculación o la solicitud de vinculación a proceso, para el caso que el imputado necesite de 72 horas o de 144, se invierten las fases de discusión de las medidas cautelares, porque obviamente se va a señalar nueva fecha para audiencia y entonces tendrá que discutirse las medidas cautelares. Y aquí es donde viene el error, porque el agente del Ministerio Público olvida que deben discutirse medidas cautelares, no hace ninguna otra petición o solicitud y entonces la persona se puede ir libre. Y si bien le va al Ministerio Público, acudirá a la audiencia que se haya señalado para el desahogo de prueba o de continuación de la vinculación, de lo contrario ya no lo volverán a ver. Algunas cuestiones
solamente que dejo en la mesa y que por supuesto están contenidas sus lineamientos, sus previsiones, el fundamento y el desarrollo explicativo en este libro de audiencia inicial que nuestro amigo Eric Daniel Hernández ha plasmado con mucho acierto y que de verdad no pueden dejar de tenerlo en su biblioteca. Es un referente y les agradezco mucho su atención. Gracias. Le agradecemos mucho al doctor Jorge Martínez Arreguín realmente la descripción de esta obra. ¿Lo hizo con sencillez? Sí, ¿verdad? De verdad, con una sencillez maravillosa, pero precisamente lo que hizo nuestro querido doctor fue describir en la forma tan sencilla en que nuestro querido doctor Eric Daniel Hernández, él pensó en esa obra para hacerla accesible a todos nosotros. En algún momento el doctor Eric Daniel Hernández tuvo la visión y luego se fijó, dice, no, pues esto lo voy a hacer una comisión para mí, y luego ya le vino la provisión, desde luego, ¿verdad?, a mi querido doctor Eric. Pero su interés fundamental era precisamente que si en el ámbito federal y locales realmente el sistema penal acusatorio necesitamos obras que realmente nos vayan llevando de la mano con esa gran sencillez que caracteriza la forma de escribir al querido doctor Eric. De verdad va a ser una obra de consulta que tengamos que traer todos constantemente. Y ahora realmente pues vamos a comentar algunos, realmente parte de su currículum del señor doctor Eric Daniel Hernández Rauda, autor del libro Audiencia Inicial en el nuevo sistema penal acusatorio oral adversarial. El doctor realizó sus estudios de licenciatura en el Centro Universitario México, División de Estudios Superiores, cuenta con el grado de maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal y el grado de doctor en Derecho Penal por Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha sido catedrático universitario a nivel maestría y doctorado en diversas instituciones públicas y privadas en materias relacionadas con el derecho penal y ha participado como ponente en múltiples conferencias y congresos a lo largo de toda la República Mexicana. Ha publicado una serie de investigaciones en distintas revistas especializadas en derecho penal y cuenta con 2 libros publicados: el ABC de las audiencias orales en materia penal y Audiencia Inicial, que es esta obra conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Su página de internet ericrauda.com y su canal de YouTube del mismo nombre se destacan por ser de los más visitados en la red en temas relacionados con el nuevo sistema de justicia penal. Cuenta con la certificación docente expedida por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, para la capacitación de jueces, ministerios públicos y defensores. Participó con la Comisión de Justicia del Senado de la República con opiniones técnicas para realizar modificaciones al anteproyecto del dictamen del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sus aportaciones fueron sumamente valiosas para nuestro Código Nacional. A quien le damos el uso de la palabra al doctor Eric Daniel Hernández Rauda para que nos haga comentarios valiosos sobre esta obra maravillosa. Gracias. Agradezco infinitamente al director general del Instituto de la Judicatura Federal, el magistrado doctor Julio César Vázquez Mellano, quien desde el primer momento en que le propuse que fuera el instituto la sede para la presentación de mi libro,
no dudó en proporcionar un espacio, esto a pesar de la agenda tan apretada que tiene el propio instituto en relación a los eventos. También agradezco la planeación y coordinación de la licenciada Rubí Martínez Gómez, secretaria técnica de eventos especiales de este instituto, quien sin duda ha sido parte fundamental para que pudiéramos estar presentes en este evento. Y qué decir de mis 3 grandes amigos que me acompañan en este presidio. Para que alguien hable bien de tu libro tienes que invitar a tus amigos, ¿no? El maestro Ángel Velázquez nos enaltece con su presencia en calidad de moderador. Sé de tu apretada agenda, Ángel, sé del trabajo que tienen en el tribunal, y todavía es más significativo para mí que te encuentres presente en este lugar, en un evento pues que es de suma importancia para mi trayectoria profesional. Al doctor Jorge Martínez Arreguín, un extraordinario académico y abogado. No sé si lo recordarás, mi querido Jorge, pero durante el año que estuve haciendo el libro, yo me acercaba a ti para preguntarte algunas cosas relacionadas con temas del libro, ¿no? De la audiencia inicial, y siempre me pasabas muy buenos tips, así que te debo ahí algo de regalías, ¿no? Yo creo. Luego te las pago, ¿no? Ni cuenta te diste, pero bueno. ¿Y qué decir del autor del prólogo de mi libro, ¿no? El doctor Ricardo Casarín Barrientos, quien ha tenido la oportunidad de ser su alumno, que muchos de los que estamos aquí sentados hemos tenido la oportunidad de escuchar una clase del doctor Ricardo Casarín. Nos damos cuenta de la enorme capacidad que tiene para transmitir conocimiento. Cuando yo estuve sentado hace ya algunos años en un salón de clases escuchando la cátedra de Ricardo, dije, yo cuando sea grande quiero ser como él, ¿no? No me falta mucho todavía, ¿no? En el público pues veo caras conocidas, algunos amigos jueces, algunos amigos ministerios públicos que se encuentran aquí, que nos hacen el favor de su presencia, también algunos amigos defensores que también veo por ahí que están con todo, con la disposición de venir y acompañarme. De verdad que para mí el hecho de que esté tanta gente reunida en este auditorio me llena de responsabilidad y en la exposición que voy a elaborar. De verdad agradezco que me acompañen, y hay 3 personas que me ayudan siempre en todas mis actividades académicas: los maestros Juan Miguel Bautista, el maestro Rodolfo Hernández Elías y por supuesto el maestro Alejandro Padilla. Son gente que siempre ha colaborado conmigo en todas las actividades académicas. A ellos les agradezco siempre su valor, su apoyo incondicional para la difusión de mis obras. Presentar un libro es una labor distinta en este tiempo. Antes, la presentación de libros era un método de difusión. Digamos que si escribías un libro, lo normal es que estuvieras de una universidad en una universidad, un instituto, en fin, diferentes órganos en todos lados, presentando tu libro con una finalidad en específico, que lo pudieran conocer, que se pudiera difundir. Con los avances de la tecnología, las redes sociales, en fin, las presentaciones de libros han perdido esa finalidad de difusión. Para difundir un libro ahora tienes mecanismos más eficientes, más rápidos, que permiten que desde que salga el libro de la imprenta pues ya casi esté difundiéndose. Videos, en fin, una serie de cuestiones que puedes utilizar precisamente para no tener que estar de universidad en universidad, de instituto en instituto presentando libros. Pero bueno, uno como autor suele ser romántico. Bueno, no solo como autor, también ahí a veces, bueno, ok.
¿no? Bautizar el libro es algo que te gusta, o sea, la presentación del libro se ha convertido más en una especie de bautizar tu libro, por lo tanto ya no hay tantas presentaciones del libro como tal, sino una sola, y esta es la presentación única que voy a hacer del libro Audiencia Inicial, y es un honor que el prestigiado Instituto de la Judicatura Federal, a través de su escuela judicial, abra las puertas para que pueda hacer esta presentación del libro Audiencia Inicial. ¿Cómo fue concebido este libro? ¿Cómo lo planeé? Después de la experiencia magnífica que fue para mí escribir el libro del ABC de las audiencias orales en materia penal, fue una experiencia, era mi primera obra, desconocía lo que era tener un libro, las sensaciones, lo que generó ese libro, y sabía que tenía que escribir un segundo libro. Y a mediados del año 2013 estaba buscando el tema cuando en mis manos cayó el anteproyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y al revisar el anteproyecto del Código Nacional de Procedimientos Penales y poder trabajar sobre él dando opiniones respecto de la conveniencia de algunas figuras que contemplaba el código, pues me di cuenta de que aparecía una nueva denominación, audiencia inicial, un nuevo tema. Sabía que la audiencia inicial propiamente es la primera audiencia que los que nos dedicamos a la postulancia, al litigio, íbamos a enfrentar. Seguramente, digamos, en un 90%, un 95%, la primera audiencia de algunos de ustedes va a ser esta, la audiencia inicial. Por eso era fundamental que hubiera una obra que pudiera ilustrar respecto de ese tema. Y ahí fue cuando decidí que quería hacer este libro. ¿Qué tipo de libro quería? Quería un libro diferente a lo que yo había escrito. El ABC de las audiencias orales era un libro, un manual paso a paso propiamente. Esta vez quería un libro en donde explicara conceptos, donde diera aportaciones, donde aplicara mi experiencia profesional en el sistema acusatorio en las audiencias y las pudiera plasmar en un libro. Y los que han tenido oportunidad de tener clase conmigo, el libro es mi clase, vamos, cuando lo leo estoy escuchándome dando clase. Es así como quería, que tuviera esa simpleza, esa sencillez de lenguaje. Sé que ha sido una revolución esto del cambio de sistema y ustedes lo han estado viviendo. Los que han estado capacitándose llegan con un profesor, les dice una cosa, llegan con otro profesor, les dice otra cosa, van a una conferencia y otra cosa, un libro, otra cosa. Un desorden impresionante. Por tal motivo decidí que este libro estuviera 100% alineado al Código Nacional de Procedimientos Penales. Al alinearlo al Código Nacional no había posibilidad de caer en apreciaciones que no fueran prácticas, vamos, o sea, si mi libro lo basara en algo que no es el Código Nacional de Procedimientos Penales y ustedes al querer aplicarlo en una audiencia, intentaran querer aplicar en una audiencia, pues no podrían, finalmente, no tenían el fundamento con qué hacerlo. Por eso tenía que estar 100% alineado al Código Nacional de Procedimientos Penales y enriquecido con mi experiencia profesional. Lo dividí en 3 capítulos, me dice el doctor Jorge Martínez, que esa es la primera parte, el primer tomo, ¿no? Pues sí, faltará para hacer el segundo, tercero, ojalá, la audiencia intermedia, por supuesto la audiencia de juicio, pero tomará su tiempo, porque me tomo mi tiempo para escribir, o sea, esto me tomó mi tiempo en realidad, me la llevo con calma, no lo escribo simplemente por sacar. Es decir, busco que realmente el libro tenga una calidad, es una alta exposición publicar un libro, o sea, en realidad tú presentas tu libro, lo publicas, lo va a leer la gente, o eso esperas que lo lea la gente, y hay una responsabilidad enorme, un error, una indebida apreciación dentro del libro, pues evidentemente pone en riesgo tu capacidad como autor, te puedes desprestigiar, por supuesto. Entonces es una nueva experiencia, me la tomo con calma, me la llevo calmada. Por eso, pues para que salga a nosotros tomos van a pasar algunos años, creo yo, ¿no? Espero que
que sí me dicen siempre la experiencia de los que ya lo han leído es: ¿y para cuándo audiencia intermedia? No, bueno, esperemos que pueda hacerlo, pues por ahí del 2017 puedan estarlo presentando. El primer capítulo es un capítulo de generalidades, es un capítulo diseñado específicamente para aquellos que no tenían ni idea de lo que es el sistema acusatorio, o que tienen una vaga idea pero que quieren reforzar los conceptos principales. Entonces, si considera alguno de ustedes que pues el procedimiento penal pues no lo conozco, el nuevo procedimiento penal no lo conozco, y pues me gustaría empezar a leer una bibliografía, este primer capítulo les va a servir porque es, digamos, una introducción. Hablo de las etapas, hablo de los principios y por supuesto de cómo fue elaborado este Código Nacional de Procedimientos Penales. El segundo son las formalidades. Las formalidades son esas formalidades que ponen en riesgo tu participación en una audiencia. Las formalidades son quizá el punto número 1 por lo cual te van a sacar de una audiencia. Es decir, no cumples con ciertas formalidades y es muy posible que el juez te retire de la sala de audiencia. Y entonces es un capítulo básico. Si quiero llevar una audiencia inicial, pues tengo que conocer las formalidades. Y en el tercer capítulo ya desarrollo en sí ya el contenido de lo que es la audiencia inicial. El tema central, por supuesto, ¿no? La audiencia inicial es la máxima expresión de los principios de concentración y los principios de continuidad. Miren, es la unión de muchas audiencias. Así lo teníamos entendido en el Estado de México. Por ejemplo, en el Estado de México hablamos de la audiencia de control de detención, de la audiencia de formulación de imputación, de la audiencia de prórroga constitucional, de la audiencia de vinculación. ¿Sí? Bueno, pues la audiencia inicial juntó estas 4 audiencias en una sola y le puso audiencia inicial. ¿Qué más concentración y qué más continuidad que la que se representa en este tipo de audiencia? ¿No? Sí, en el Estado de México, cuando juntábamos la audiencia de control con la de formulación de imputación, porque por la seriación pues se pueden juntar, decíamos que era la audiencia combo. Decías, estabas en Barrientos y decías, bueno, voy a llevar mi audiencia combo porque si controlan la detención, continuamos con la formulación de imputación. Bueno, pues la audiencia inicial es una audiencia super mega combo, porque incluye papas, refrescos, hamburguesa y por 5 pesos más hasta juguetito, ¿no? Es una audiencia que se juntan todas. Recientemente vi a alguien que dijo, estábamos simulando audiencias de control, estábamos practicando la simulación de audiencias de control. Ya no le digan audiencia de control, ya no le digan audiencia de formulación de imputación, se llama audiencia inicial y cubre todos esos temas. No importa si comienza con el control de detención o comienza con la formulación de imputación, se le llama audiencia inicial. Incluso así está programada en el tribunal. Ahora que fui al tribunal, vi la programación de las audiencias, dice audiencia inicial y su ampliación, que en realidad sigue siendo la ampliación de la misma audiencia, sobre la misma audiencia inicial, que comienza en el artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo vi, digamos, un ejemplo de concentración de esta audiencia ahora que fui a la audiencia que presidió el doctor Jorge, de público, por supuesto, y no solo trabajó el tema de formulación de imputación, la declaración del imputado, también trabajó el tema de la vinculación, lo vinculó en ese mismo instante, no esperó 72 horas, 144 horas, en ese mismo instante lo vinculó a la persona, y luego dio un ejemplo que va más allá todavía. ¿Sí? Invitó a las partes a buscar mecanismos alternos de solución de sus conflictos.
ya sea un acuerdo reparatorio o ya sea una suspensión condicional del procedimiento a prueba, ahí mismo en la audiencia. Y ahí mismo en la audiencia se hizo la solicitud de la suspensión condicional del procedimiento, se mostraron las condiciones en las cuales iba a cumplir la temporalidad, y ahí terminó el asunto. Ahí lo suspendió, ahí terminó. Y sí, por supuesto, eso da una muestra de lo que es este sistema. Tardó aproximadamente 1 hora 30 minutos en concluir todo. Por eso, a tono de broma les decía, esta es la audiencia super combo, porque incluso puede estar complementada con 5 pesos más con un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del procedimiento a prueba, ¿no? Ese es a tono de broma que lo digo, ¿no? Pero vean hasta qué completa puede llegar a ser esta audiencia inicial. Ese caso, en realidad sí me extrañó demasiado escuchar ese caso, porque sí, efectivamente se trataba de unos quesos, se trataba de jamón, de ajos, de un robo de supermercado, que son los asuntos que actualmente está trayendo la Procuraduría, los robos de faradera. Y yo no entiendo cómo es posible que lleguen esos casos a la judicialización, o sea, que ni siquiera tendría que haber llegado a la etapa, a la audiencia inicial. Entiendo yo si lo que se trata es de ganar algo de experiencia, si lo que se trata es de buscar tener experiencia, pues sí, que empiecen a experimentar con esos casos, ¿no? Pero para el 2016, para junio del 2016, yo no entiendo que exista en el tribunal un caso en el que se esté ventilando por salchicha, por jamón, por quesos, caperucitas, en fin, esas cosas, ¿no? Era realmente irrisorio, los objetos materiales del robo eran de risa, totalmente. Espero yo que la Procuraduría haga más eficientes los mecanismos de solución alterna que permitan no tener que llevar ante el juez ese tipo de casos, ¿no? Más si ya existía una posibilidad de arreglo previo a las audiencias. Lo entiendo si se trata de practicar. Cuando realicé audiencia inicial, busqué aportar algo y hablo del proceso de comunicación oral. ¿Cuántos cursos de oratoria no nos están ofreciendo tomar? ¿Cuántas veces no nos dicen que la base en este sistema es hablar? Yo no creo que sea la base hablar. Yo creo que la base es escuchar. La dificultad del sistema no es hablar, es poder escuchar. La mayor parte del tiempo en una audiencia te la pasas escuchando, y es muy poca la intervención oral que tienes. Entonces, tener la capacidad de poderse concentrar durante 2 horas, 3 horas en una información que va con una agilidad, es realmente la dificultad. Entonces, eso es lo que en realidad tendría uno que empezar a practicar. Eso de escuchar, dice la novia es que tú nunca escuchas. Bueno, pues entonces sí vas a tener dificultades en el sistema acusatorio si te dicen que nunca escuchas, ¿no? No es por mí, digo, no estoy hablando por mí, digo en general, ¿no? Yo sí escucho. El asesor jurídico, hablaba el doctor Ricardo Casarín del asesor jurídico, citó incluso la página en que lo toco. Y quiero utilizar este foro también para dar una opinión respecto de eso. No entiendo cómo es posible que el asesor jurídico pertenezca a la Procuraduría de Justicia del Distrito General de Justicia del Distrito Federal. No entiendo por qué el asesor jurídico está dentro del organigrama de la Procuraduría, no lo entiendo. Es decir, ahora en las audiencias veo un asesor jurídico y un ministerio público. En realidad lo que estoy viendo son 2 ministerios públicos, uno disfrazado nada más con el sobrenombre de asesor jurídico. Pero en especie el asesor jurídico tendría que tener una independencia a la figura del ministerio público. No comprendo por qué en el Distrito Federal se asoció la figura de asesor jurídico a la Procuraduría. En otros estados no está asociada así. Aquí ellos la adaptaron, creo que a la Subprocuraduría de Víctimas, y entonces en lugar de llegar a un ministerio público llegan 2 ministerios públicos. No es comprensible porque
puede haber discrepancias entre el Ministerio Público y el asesor jurídico, y si pertenecen al mismo órgano, no las van a existir, o sea, no va a haber una independencia total del asesor jurídico para poder tener un punto contradictorio al Ministerio Público, que es lo que se busca con este código. Entonces ahí dejo ese punto, porque es muy interesante. Estoy seguro que incluso puede ser materia de violaciones a los derechos fundamentales de la víctima, el hecho de que el asesor jurídico público actualmente se esté perteneciendo al mismo órgano de la Procuraduría. En relación a mi libro también toco un tema que para mí es fascinante: la defensa adecuada. Yo creo que desde que yo terminé la licenciatura, en mis trabajos de investigación, normalmente el perfil tenía que ver con la defensa y encontrar ese concepto de defensa adecuada. Bueno, pues ya encontré un concepto de lo que significa defensa adecuada y lo pongo en este libro. Les digo a grandes rasgos nada más para que lo compren, no les voy a decir todo. Defensa adecuada por licenciado en Derecho. ¿Sí? Defensa adecuada es un técnico, pero no solo en el procedimiento, sino también en la parte de la sustancia del procedimiento, en este caso la materia sustantiva. O sea, tiene que ser un conocedor. Y adicionalmente, una defensa adecuada es aquella que cumple con las obligaciones del defensor que ya están marcadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, podrá ser el mejor defensor del mundo, tener los títulos y grados académicos, pero si no cumples con tus obligaciones de informar a los familiares, de informar a tu cliente, de asistirlo a sus audiencias, pues entonces se considera que esa defensa no es adecuada. Entonces es la unión de varios aspectos, pero ya se puede concretizar ahora sí con el Código Nacional un concepto en realidad de defensa adecuada que aquí abordo en el libro. Las formas de conducción a la audiencia inicial. Tradicionalmente, la forma de conducirte a un proceso era con una orden de aprehensión si estabas en libertad. O sea, ¿cómo me llaman a una audiencia? A la famosa declaración preparatoria, pues con orden de aprehensión si el delito tenía prevista pena privativa de la libertad, ¿no? Y ya llegabas al reclusorio y al otro día pagabas tu caución y salías del reclusorio, pero aún así te tocaba pisar un reclusorio. Es un procedimiento penal altamente agresivo. Ahora las formas de conducción cambiaron. Ya no tienes agresividad. Ahora, en realidad, para conducirte al proceso, te citan como la gente decente, ¿no? Te llega un documento a tu casa y ya compareces el día que te toca la audiencia. No como antes que los que te llegaban eran los mensajeros del mal, ¿no? Por ti te levantaban. Eso es algo horroroso, ¿no? Y más si tenías derecho a pagar una caución, era horroroso que te sentaran así, ¿no? Pero bueno, ahora ya hay una citación, y si no hay una citación, y si no te compareces, pues habrá una comparecencia, y si no hay una comparecencia, ahora sí se entiende la necesidad de acudir con estos mensajeros para que te lleven voluntariamente a fuerza a la audiencia, ¿no? Esto lo describo aquí a detalle, cómo te conducen a una audiencia, un procedimiento menos agresivo. Qué bueno, porque una persona, por ejemplo, de unas lesiones dolosas no graves, pues acababa en el reclusorio, ¿no? O sea, acababa en el reclusorio un día, al menos un día, así se la pasaba, ¿no? Qué desagradable experiencia si pudieran haberlo citado, ¿no? Y dice, no, es que así va a haber evasión. Bueno, en un delito grave, ¿quién se va a querer evadir? Vas, te presentas. Además, el procedimiento ya no es tan agresivo como lo es actualmente para los delitos graves, ¿no? En cuanto a los derechos del imputado, también es parte del juez de control verificar que se le hayan leído y haya comprendido sus derechos, pero también verificar para el control de la legalidad que le hayan respetado sus derechos como detenido, que son diferentes. También nos plasmo aquí. El imputado ya no solo tiene derechos generales como están previstos en la Constitución, sino también tiene derechos como detenido. Y si hay violación a sus derechos, por supuesto que esas violaciones podrían implicar, a mi juicio, y así lo establezco en el libro, una libertad con reservas, es decir, una detención ilegal. Derechos tales como
derecho a consultar a su defensor en forma privada, derecho a que sea colocado en una celda con condiciones dignas y de aseo personal, a no ser desnudo o dejado en prendas íntimas en el momento de su detención. También tiene derecho a que se le proporcione pues asistencia clínica en caso de una enfermedad. Bueno, pues es así que estos derechos son los que también, a mi juicio, el juez de control tiene que verificar se le hayan respetado durante esta fase de control. Cito por ahí una jurisprudencia que es la que utilizo como sustento. La declaración del imputado, decía aquí el doctor Jorge, que luego llegan los imputados y en la declaración de la audiencia inicial quieren confesar o dicen que aceptan todo, en fin, empiezan a hacer una bola de barbaridades por la falta de asesoría de su defensor. Pues aquí el que le falta asesoría más bien es al defensor, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un defensor pueda llegar a esos extremos de que al momento de la declaración empiecen hasta a solicitar procedimientos abreviados y incluso hasta disculpas públicas? No, en serio ¿qué barbaridades hacen los defensores con sus clientes en esa audiencia al momento de que les toca declarar? No, pídele perdón al juez y a todo el mundo para que ya baje la pena, en fin. Son esas cosas que dices, bueno, qué barbaridad. Aquí abordo ese tema porque la trascendencia de la declaración en esta audiencia inicial pues es mínima, no tiene impacto para el juicio. Entonces, válidamente puede declarar que sí realizó una conducta delictiva y eso no va a tener incidencia directamente en lo que va a ser el juicio. Entonces, perdió mucho valor la declaración del imputado en esta audiencia y así lo establezco en el libro. En fin, también en relación a la incorporación de pruebas al plazo constitucional, efectivamente, eso de desahogar pruebas en la audiencia inicial es algo desafortunado totalmente, va a cargar de trabajo a la autoridad judicial innecesariamente. Ahí estoy seguro que en los próximos años vendrá una contrarreforma a ese artículo en específico que da la posibilidad de que estén desahogando pruebas, hacer mini juicios orales. O sea, eso de hacer mini juicios orales en la audiencia inicial es para mí una barbaridad. Hay otra forma de hacerle llegar datos de prueba al juzgador para que los considere para efectos de una vinculación, que no es desahogándolos bajo los principios que tiene la audiencia de juicio. Por ahí tocaban que en el Distrito Federal actualmente solo se están ventilando con este procedimiento, o sea, solo se están realizando audiencias iniciales para los delitos de querella y los delitos que son culposos, y que para junio del 2016 ya entrarán los delitos no graves y entrarán los delitos graves. Por ahí se han escuchado rumores, y lo dejo a título de rumores, de que va a haber ahí un decreto por el que se va a adelantar en este semestre que viene a los delitos no graves, es decir, no vamos a esperar hasta 2016 para poder ya entrar con los delitos no graves, lo que empezaría a generar trabajo para la autoridad judicial. Esperemos que así sea, esperemos que se adelante, porque ahorita es muy poquita la carga de trabajo que está teniendo el tribunal y necesita pues estarlas practicando en las audiencias, pero el que nos puede decir más o menos si sí viene o no viene, miren, es una persona que está aquí a mi lado, pero al ratito le saco ese dato, ¿no? La dedicatoria es una dedicatoria hecha a un gran abogado penalista que fue mi hermano, y finalmente pues una mente extraordinaria para esto del derecho penal, mucho criterio, tenía mucha facilidad, ¿no? A él le dedico esta obra. Lamentablemente pues se adelantó en el camino, pero sí dejó huella, y es una persona que por supuesto me ha orientado en estas situaciones, y gran parte de mi conducción hacia el derecho penal pues tiene que ver con él, mucho con él. Para cerrar, por ahí siempre está esa frase, ¿no?, de comparar el libro con un hijo. O sea, no, porque ya tienes un libro, ya tienes un hijo, es como tener un hijo, ¿no? Y luego está esa famosa frase de que la meta de la vida es tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro, ¿no?
Realmente esa no puede ser la meta, porque eso está fácil. Lo difícil no es eso, lo difícil es realmente criar al hijo, ¿sí? Estar regando el árbol y sobre todo vender el libro, ¿no? Tú puedes escribir todos los libros que quieras, pero nadie te lo va a comprar, ¿no? Mi madre por ahí la cambia un poquito diciendo que tu libro es obsoleto y viejo, que el árbol creció chueco y torcido y que tu hijo es un hijo de tal por cual, ¿no? O sea, por ahí la cambia mi mamá, sí. Pero bueno, mi libro se vende con una fórmula infalible. Se vende con una fórmula que no tiene pierde. ¿Sí? Se lo vendo a mis alumnos, ¿no? No es cierto. No, mi libro se vende con una fórmula que no tiene pierde. La recomendación. O sea, no hay nada mejor para comprar un libro especializado que la recomendación. Pero no la recomendación de la librería, ¿no? Porque tú llegas a una librería prestigiada y no dices, oiga, ¿no me puede recomendar un libro para el sistema acusatorio? Le vas a decir, bueno, ¿y eso qué es, no? O sea, realmente esa no es. O sea, una librería te puede recomendar una novela o un libro clásico, pero no te puede recomendar un libro especialista. Tiene que recomendarlo otro especialista. Es la única forma de vender este tipo de bibliografía. O sea, yo no veo este libro vendiéndose simplemente porque llegaste y empezaste a ver qué libros hay, en fin, no. Normalmente son los especialistas recomendando a otro especialista y es la fórmula número 1 para vender 6 meses, 7 meses, 8 meses, 5,000 libros. Es una fórmula que no falla, de verdad. La editorial, que es la casa editorial, me presta una facilidad increíble que para mí es lo base, ¿sí? Vende el libro a precio pues casi de costo, o sea, realmente el costo del libro es muy, muy accesible y eso permite la difusión. A mí lo único que me interesa en realidad de este libro es poder difundir estas ideas. Les decía, los especialistas son los que recomiendan el libro y aquí se encuentran muchos profesores presentes. Espero que después de leer la obra puedan tener esa facilidad de poderla recomendar a otros colegas, no solo los profesores, entre colegas también se recomienda la obra. Por último, se dice que en el hospital y en la cárcel se conocen a los amigos, ¿no? Que esa es la frase. Pero entre los autores yo he escuchado que ya le agregan una más. En el hospital, en la cárcel y en las presentaciones de libros se conocen a los amigos. Y por el aforo que hay hoy en este auditorio, me doy cuenta entonces que cuento con muchos amigos. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y le reiteramos la invitación a adquirir la obra. Afuera hay un stand donde pueden adquirir. El autor le vamos a pedir que nos haga favor de firmar. Pueden pasar quienes gusten. Y bueno, y despedimos en este acto a los distinguidos integrantes del Presidium. Muchas gracias por su participación. Y bueno, el Instituto de la Judicatura, Escuela Judicial, le reitera que están las puertas abiertas y esta es su casa. Gracias. Ah, no,